Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga. Aquí tenemos una viga que se encuentra en la cual está actuando una carga distribuida W. En el punto A tenemos un soporte tipo pasador liso y en el punto B tenemos un rodillo y la longitud de esta viga es A y A, es decir que esto mide 2 veces A. Comenzamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, realizamos un pequeño bosquejo de la viga. Nuestro siguiente paso va a ser dibujar las reacciones que generan los soportes. En este caso, en el punto A, un pasador liso genera dos reacciones, una reacción en el eje Y otra reacción en el eje X. Siempre les vamos a dibujar positivas, es decir, eje Y hacia arriba, eje X a la derecha. En el punto B tenemos un rodillo. Un rodillo me genera una fuerza perpendicular a la superficie, es decir, si la superficie es horizontal, la fuerza que me genera es vertical y la llamé B. Estos nombres pueden colocarles los que ustedes deseen. ¿Qué más tenemos? Tenemos una carga distribuida W. Recuerden que esta carga distribuida que está actuando en la viga no la podemos trabajar directamente. Nosotros debemos transformar toda carga distribuida a una carga puntual. Esto ya lo analizamos en el capítulo 4. Entonces esta carga distribuida me va a generar una carga puntual que decidí llamarla F. Esta fuerza F va a tener un valor y va a actuar a una distancia X que se mide desde este extremo o desde este extremo hacia la fuerza. Completamos lo que son las distancias de la viga. Tenemos una distancia A y una distancia A. Con esto concluimos que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo y comenzamos con el desarrollo del problema. El primer paso va a ser el cálculo y ubicación de la fuerza F, es decir, para toda carga distribuida siempre la vamos a transformar en carga puntual. Entonces, esta fuerza F, esta carga puntual, va a ser igual a ¿qué? Al área de la carga distribuida. En este caso, la carga distribuida tiene una forma de rectángulo. El área de un rectángulo ¿a qué es igual? Base por altura. Reemplazamos, la base es 2 veces A, la altura es W. Es decir que nuestra fuerza F tiene un valor de 2AW. Nuestro siguiente paso va a ser encontrar la ubicación de esta fuerza F, que no es más que el centroide de la figura en su base. En este caso, como es un rectángulo, el centroide de su base se ubica a la mitad de su base. Es decir que X es igual a la base sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base es la longitud de la viga, que es 2 veces A. Resolviendo esto nos dice que X es igual a A. Con esto nosotros podemos hacer el cálculo de las reacciones en los apoyos. Cuando tenemos un pasador liso y un rodillo, comenzamos haciendo una sumatoria de momentos en donde está actuando el pasador liso, es decir, en el punto A. Al hacer esto vamos a encontrar el valor de B. Entonces hacemos la sumatoria de momentos en el punto A, considerando que en el giro que sea anterior es positivo y esto tiene que ser igual a 0. Y comenzamos a resolver. Recuerden que el momento no es más que la multiplicación de una fuerza por una distancia. Recuerden desde el punto, si la distancia yo me voy a la derecha y la fuerza va hacia abajo, el momento es negativo. Sería el valor de F por la distancia X que tiene un valor de A. Asimismo, voy a aplicar el otro momento, fuerza por distancia. Si la distancia se va a la derecha y la fuerza va hacia arriba, significa que el momento es positivo. Recuerden que esto lo analizamos bastante en el capítulo 4 y esto tiene que ser igual a 0. Seguimos resolviendo. Reemplazamos el valor de F, que es 2AW. Como este valor está restando, va a pasar a sumar porque debemos despejar B. Y resolviendo esta multiplicación nos va a quedar 2A cuadrado W positivo. Despejamos B, A que está multiplicando pasa a dividir. Y con esto yo sé que B tiene un valor de 2 veces AW. Con esto aplicamos nuestra segunda ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos AY que va hacia arriba, por eso es positivo, más 2AW, que sería el valor de la reacción en B, menos 2AW, que sería el valor de la fuerza F generada por la carga distribuida, y esto tiene que ser igual a 0.
Entonces, resolviendo esto, y es igual a 0. Vamos con nuestra tercera y última ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que van a la derecha son positivas y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué tengo en el eje X? Solo tengo a X. No tengo más fuerzas en X y esto tiene que ser igual a 0. Y con esto he encontrado las reacciones que están actuando en la viga. Con esto, el siguiente paso va a ser aplicar el método de secciones para encontrar lo que son las ecuaciones de la fuerza cortante y momento para la viga. ¿Cómo se aplica el método de secciones? Pues simplemente este método se analiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo les voy a indicar de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo analizamos? Comenzamos desde la parte izquierda y nos vamos a detener en el primer punto donde esté actuando un soporte, donde esté iniciando una carga distribuida, donde esté terminando una carga distribuida o donde esté actuando una carga puntual, lo que sea que pase primero. Entonces, en este punto analizamos. Lo primero que aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Está el apoyo A y empieza la carga distribuida. Siempre el primer punto no lo vamos a tomar en cuenta y seguimos avanzando. Recuerden que para esto no se toman en cuenta las cargas puntuales generadas por las cargas distribuidas. Seguimos analizando la viga hasta que nos encontremos con un apoyo o que esté terminando una carga distribuida o que esté iniciando una nueva carga distribuida o que esté actuando una fuerza puntual externa. En este caso nos detenemos aquí. No nos detenemos por F, nos detenemos por B, porque en el punto B hay un apoyo. Entonces aquí voy a cortar la viga. Al hacer esto, yo obtengo lo siguiente. Primero, toda la viga que la voy a cortar siempre se va a llamar X. Ahí voy a dibujar todo lo que esté al lado izquierdo. En este caso, ¿por qué no dibujé a X y a Y? Por el simple hecho de que tienen un valor de 0, por eso no los dibujé. ¿Qué más me voy a quedar acá? Al hacer este corte me quedaré con esta porción de carga distribuida. Y esta porción de carga distribuida me va a generar una fuerza F. Y esta fuerza F va a tener una ubicación X'. La altura de esta carga distribuida es un valor W. Y como estoy haciendo un corte en este punto, pues en este punto se genera una fuerza interna llamada cortante y momento. Recuerden que estos signos, o lo mejor dicho, el sentido de estas fuerzas internas ya vienen dadas por una regla. Si yo voy de izquierda a derecha, el cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. Si yo voy de derecha a izquierda, el cortante va hacia arriba y el momento es horario. Esto depende de cómo hagan el análisis. Recuerden, yo voy haciendo de izquierda a derecha. Perfecto. Ahora vamos a delimitar el valor de X. Como es el primer corte, ¿de dónde empecé yo? Empecé desde 0, seguí avanzando hasta el punto B que hay un soporte. Es decir, esto va desde 0 hasta A. Ya sé el intervalo de X que va desde 0 hasta A. Ahora, siempre el intervalo inicial y el final van a ser con este igual que. Muy bien, ahora vamos a encontrar estas fuerzas internas, pero recuerden, como hay una carga distribuida, debo encontrar su fuerza puntual. Asimismo, como es un rectángulo, el área es igual a base por altura. La base en este caso es X, la altura es W, es decir que F es igual a XW. Ahora necesito su centroide, que es su X'. X' su centroide de la base, como es un rectángulo, sería la mitad de su base, la base sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base vale X. Perfecto, ahora que sé el valor de esta fuerza y su ubicación, puedo aplicar las dos ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar el valor de la cortante. Recuerden, sumatoria de fuerzas en Y, las que van hacia arriba son positivas y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo el valor de F, pero como va hacia abajo es menos WX. Tengo la cortante que va hacia abajo, que es menos W. Despejo, WX que está restando pasa a sumar. La cortante o el momento no pueden quedar negativo. En el caso que queden negativo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho. Y ya sé que el cortante tiene un valor de menos WX. Ya tengo el cortante para este intervalo. Ahora voy con el momento. Hago una sumatoria de momentos en este punto donde hice el corte, considerando que el giro que sea antihorario es positivo y esto tiene que ser igual a 0. Recuerden, si desde el punto la distancia es hacia la izquierda y la fuerza es hacia abajo, el momento es positivo. Entonces ya tengo la fuerza F que es
XW por la distancia que es X'. Recuerden que esta X' es de la fuerza que se generó por la carga distribuida, que es X sobre 2, más otro momento que tenga, pues el momento M que se generó al hacer el corte, y esto tiene que ser igual a 0. Resuelvo esto sería igual a Wx cuadrado sobre 2, despejo M, como esto está sumando pasaría a restar, y ya tengo la ecuación del momento para este intervalo. Perfecto, ya tengo la ecuación del momento para el intervalo de 0 a A. Repito nuevamente de izquierda a derecha y sigo analizando, y voy a detenerme hasta que encuentre un soporte, una fuerza puntual externa, o inicie o termine una carga distribuida. En el punto B ya hice el corte, sigo avanzando, perdón, ya hice el corte en el punto A, aquí me quedé, ¿no es cierto? Así que va a empezar un nuevo intervalo desde A hasta y sigo avanzando. Y en este punto me detengo, ¿por qué? Porque se terminó la viga. Entonces en este punto hago un nuevo corte. Entonces analicé la viga y en este punto, como hice un corte, se generó la fuerza interna del cortante y del momento. La distancia, todo lo que hice en el primer corte, ahora sí lo dibujo en el segundo corte. Por ejemplo, en el primer corte, esta distancia era A y estaba esta fuerza debido al apoyo en B, que era 2 veces AW. Entonces todo lo que omití en el primer corte lo dibujo, tanto las distancias como las fuerzas. Y para el segundo corte ya no dibujo. Recuerden, cuando hago un corte siempre la longitud total de la viga va a ser X, siempre va a ser X. Ahora pues comienzo a resolver esto. Asimismo, carga distribuida me genera una carga puntual. Entonces el intervalo era desde dónde. El primer corte lo hice aquí en A y seguí avanzando, y aquí es el segundo corte. Entonces la distancia de acá hasta acá es 2 veces A. Por eso las ecuaciones que voy a encontrar ahora solo van a servir para el intervalo de A hasta 2 veces A. Encuentro el valor de esta fuerza F, que es base por altura, es igual a XW. Su centroide es igual al anterior, la base sobre 2, es decir, X sobre 2. Ahora voy a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, y esto debe ser igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo primero menos Wx, que es el valor de la fuerza F. Tengo más 2AW, que es el valor del apoyo en B, menos el cortante, que es esta fuerza interna que se generó al hacer el corte, y esto tiene que ser igual a 0. Despejo el cortante, lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. El cortante no puede ser negativo, en el caso que sea negativo multiplico por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho, y con esto ya tengo el cortante. Puedo sacar factor común, que es W y W, y sé que el cortante es igual a W, que multiplica a 2 veces A menos X, y esta ecuación solo va a servir para este intervalo. Vamos con la sumatoria de momentos, considerando que el giro antihorario es positivo y esto es igual a 0. Desde este punto, si la distancia es hacia la izquierda y la fuerza va hacia abajo, pues yo digo que este momento es positivo. La fuerza es XW, la distancia es este X', que es igual a X sobre 2. Más aquí hay otra fuerza, multiplico fuerza por distancia. La fuerza, recuerden, desde el punto, si la distancia es hacia la izquierda y la fuerza es hacia arriba, el momento es negativo y sería menos 2 veces AW, que es el valor de la fuerza por la distancia. Recuerden que esta distancia no es X', porque X' es solo para la fuerza que se genera la carga distribuida. La carga puntual en este caso es esta distancia que no conozco, pero la puedo encontrar. Si yo sé que esto vale X y le quito este valor que vale A, X menos A, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta distancia. Por eso multiplico 2AW por X menos A. Más, y este momento como es antihorario sería más M positivo. Y esto tiene que ser igual a 0. Resuelvo esto, nos queda de la siguiente forma y despejo. Todo lo que esté sumando pasa a restar y todo lo que está restando pasa a sumar. Y tengo la ecuación del momento. Perfecto. Con esto yo puedo decir que mis ecuaciones han terminado y ya puedo comenzar a dibujar lo que son los diagramas de cortante y momento. El primer diagrama que se dibuja siempre es el diagrama de cortante. Entonces vamos con nuestro diagrama de cortante. El eje horizontal representa la longitud de la viga y el eje vertical representa la fuerza
cortante que se está generando en ese instante. Empezamos, todo diagrama empieza desde 0 y en el cortante nos vamos a fijar en las fuerzas. Nos fijamos si en el punto 0 hay una fuerza, en este caso fuerzas verticales. Si hay la fuerza AY, pero como AY es igual a 0, pues seguimos en el punto 0. Ahora vamos a analizar el cortante desde 0 hasta A. ¿Cómo se comporta? Pues aquí tenemos la ecuación. Recuerden que esto es una ecuación y nos fijamos en X. Si nos se dan cuenta, X tiene el exponente 1. Cuando el exponente de X es 1, significa que es una función lineal. Es decir, que es una línea que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿De qué depende? Depende si el coeficiente es positivo o negativo. En este caso, el coeficiente que es negativo. Significa que va a ser una línea hacia abajo. Pues dibujo este cortante de 0 hasta A. Entonces, cuando X tiene un valor de A, ¿no es cierto? Cuando X tiene un valor de A, pues aquí se va a generar un cortante que lo encontraría reemplazando el valor de A en esta ecuación. Entonces el cortante va a ser menos AW en este punto. Listo. Aquí hice un corte en A, recuerden. Hice un corte en A, ¿por qué? Porque había el soporte en B. El soporte en B me generó una fuerza que en este caso salió positiva de 2 veces AW. Entonces desde aquí voy hacia arriba. ¿Cuánto? 2 veces AW. Y estaría ahora en este punto que sería AW. De aquí a acá el valor absoluto es AW. De aquí a acá el valor absoluto es AW. Toda esta línea tiene un valor de 2AW. Como va hacia arriba, la dibujé hacia arriba. Porque en el cortante dibujo todas las fuerzas que son verticales. Y aquí no se dibujan las fuerzas que se generaron por cargas distribuidas. Estas no se dibujan en el diagrama de cortante. Y estaría ubicado en este punto. Y ahora, de aquí para llegar al resto de la longitud, es decir, 2 veces A, pues me voy a mi otra ecuación de cortante. Porque esta ecuación de cortante me va a servir para dibujar el cortante desde A, es decir, desde este aquí, ¿hasta dónde? Hasta 2A. Este es el valor de acá. Ahora, para saber si esta ecuación está bien, primeramente si yo reemplazo el valor de A aquí, pues me debe dar AW. Reemplazo el valor acá, 2A menos A va a ser A. A por W, AW. Estamos bien. Ahora debo saber qué tipo de función va a ser esto. Como X está elevado a la 1, significa que es una línea que puede ir desde este punto, como empieza en A, puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque X es negativo. Ya sé que va una línea hacia abajo. Y aquí en el un extremo reemplazo el valor del A. Y en el otro extremo reemplazo el otro valor que es 2A. 2A menos 2A va a ser 0. 0 por W va a ser 0. Quiere decir que cuando la longitud de la viga sea 2A, el cortante va a ser 0. Y trazo esa línea vertical. Y para saber si un diagrama de cortante está bien, pues debe iniciar en 0 y termina en 0. Como inició en 0 y terminó en 0, pues se puede decir que el diagrama de cortante está correcto. Y ahora se sombrea la parte interna, es decir, lo que encierra las líneas con el eje X. Y listo, ya tengo mi diagrama de cortante. Vamos a hacer lo mismo para nuestro diagrama de momento. Comenzamos con nuestro diagrama de momento. En el punto donde inicia nos fijamos si hay algún momento. En el diagrama no hay ningún momento, pues seguimos. Vamos a dibujar de 0 hasta A el momento. El momento, pues nos fijamos en la ecuación. De 0 a A tengo esta ecuación. Primeramente tengo una ecuación cuadrática. Cuando la ecuación es cuadrática, pues hay dos soluciones. Si es positiva, va a ser una parábola hacia arriba, pero si es negativa, va a ser una parábola hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Sería una parábola porque está x al cuadrado. Pero como es negativa, va a ser una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, ya descarté esta opción de acá. Y ahora, como hay como ya sé que es una parábola que se abre hacia abajo, puede ser dos tipos de curva. Una curva así o una curva así. ¿De qué depende? Pues si el valor inicial va de menor a mayor o va de mayor
a un punto menor. En este caso pues nos vamos a fijar. Vamos a reemplazar el punto 0 en este momento. Al reemplazar 0 aquí en x cuadrado va a ser 0 al cuadrado 0. Por w 0. 0 dividido para 2 a 0. Es decir, el momento en el punto 0 es igual a 0. Estamos en este punto. Y ahora reemplazamos el valor de a. Al cuadrado va a ser a cuadrado por w, a cuadrado w sobre 2 va a ser igual menos a cuadrado w sobre 2. Es decir, de aquí terminé hacia acá. Fui de un punto alto a un punto bajo. Así que la gráfica va a ser de esta forma. Entonces, aquí dibujo. Cuando la distancia de la viga sea a, pues este valor de a reemplazo en la ecuación de momento y nos sale menos a cuadrado doble b sobre 2. Como aquí se hizo un corte, reviso si en el diagrama de pronto hay un momento. Como no hay ningún momento, sigo analizando. Con nuestra segunda ecuación, como está x cuadrado es el exponente más alto, pues es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces puede ser dos opciones, de aquí hacia acá o de acá hacia acá la curva. En este caso debo reemplazar el valor de este intervalo porque voy a analizar desde a hasta 2 veces a. Entonces reemplazo el valor de a aquí y al reemplazar en x el valor de a, pues el momento va a ser igual a menos a cuadrado w sobre 2. Y luego reemplazo el valor de 2a. Al reemplazar el valor de 2a aquí y acá el momento va a ser 0. Es decir, voy desde un punto más bajo hacia un punto más alto porque el 0 siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Entonces voy desde aquí hacia acá, la forma del momento va a ser esta curva así. Y listo, aquí tengo el momento. Con esta ecuación yo sé que cuando vale a tiene este valor y cuando vale 2a en x pues tiene un valor de 0. Y lo que encierra la curva con el eje x sería nuestro diagrama de momento. Y listo, futuros ingenieros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video haya sido útil para ustedes. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.